Bueno, buenos días. Disculpen que empezamos un poquito más tarde. Tengo un pequeño problemita. Bueno, acá estamos con Lorena, Rodrigo, los chicos de TICS. Les voy a presentar. Lorena es ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad de El Salvador en el año 2004. Se realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional del Litoral y es máster en cultivos intensivos eh, y especialista en sustrato para plantas. Así que bienvenida, Lore, muchas gracias. La charla está destinada más que nada a productores y técnicos también que que se quieran sumar en esto de conceptos y propiedades de los sustratos. Así que, Lore, ya que venimos atrasados, empezamos nomás. Muchas gracias Bueno, nuevamente y recordarles a todos que, bueno, que esta reunión o jornada se hace en el marco del proyecto local hortícola, eh, que participamos, digamos, todos los que son de INTA Bellavista y las agencias de incumbencia. Adelante. bueno, bienvenidos y a todos los que estén escuchando y muchas gracias a Linda Bellavista por la invitación. Ya he recorrido y anduve por sus pagos y he conocido también productores locales de la zona, así que encantada de estar de nuevo con ustedes. Bueno, voy a empezar a compartir. Eh, Vamos. ¿Se ve bien? ¿Se escucha todo? ¿Se escucha? ¿Se ve? Sí, sí, se escucha, Ah, bien, perfecto. listo. Bueno, lo que vamos a hablar hoy un poco es sobre el tema sustratos, su concepto y las principales propiedades que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir los componentes, de formular el sustrato o de comprar un sustrato ya elaborado. En primer lugar, con respecto a qué es un sustrato, bueno, un sustrato es cualquier material sólido, poroso, que se encuentra dentro de un contenedor. Hay que destacar el hecho de que los sustratos se destacan por ser porosos principalmente, y de ese tema vamos a hablar bastante. Y por otro lado, el hecho de que se encuentra dentro de un contenedor. Cualquier tipo de recipiente que tenga una altura limitada eh, es un contenedor, ya sea un corchito chiquito, las bandejas, los plats, macetas de diferentes tamaños o hasta una cancha de fútbol, o sea, o un techo, todo lo que le contenga a estos componentes, por más que dentro tenga suelo, ya se transforma en un sustrato, ¿sí? Todo el sustrato está dentro de de un recipiente. Y la función del sustrato sirve de anclaje a las raíces de la planta, eh, debe aportar un adecuado reservorio de agua y de oxígeno, esto también vamos a destacar, y puede intervenir o no en en la nutrición vegetal. ¿Por qué puede intervenir? Porque eso va a depender del sistema de cultivo que estemos empleando. El sustrato, y esto también es algo que hay que tener en cuenta, forma parte del sistema de cultivo, y todas las partes son importantes. Eh, ya sea el invernáculo, hay que identificar, bueno, o sea, cuál es el sistema que uno usa. Eh, ¿Cómo es mi invernáculo? Si produzco en invernáculo o a campo, el personal, la forma de riego, cómo voy a regar, si se riega con flor, si se riega por aspersión, si se riega con espaguetis, o sea, por su irrigación, cómo va a ser el tipo de riego, cuál es la calidad del agua que utilizo para el riego, que es muy importante, cómo es la fertilización, cómo es el plan de fertilización, qué plantas tengo para producir, conocer los requerimientos de la planta, ver las características deseables para el buen desarrollo de la planta. El recipiente, que de esto también se va a hablar bastante, con respecto a las características, eh, y el sustrato, que forma parte del sistema. O sea, todos son importantes y donde uno cambia, me cambia el sistema, ¿sí?
Entonces, la calidad de este sustrato va a ser una sumatoria de las propiedades físicas, las químicas y las biológicas. Nosotros ahora vamos a hablar más de las más relevantes desde el punto de vista físico y las más relevantes desde el punto de vista químico. Y este sustrato que voy a elegir, entonces, como dije, va a depender del sistema de cultivo. Por eso hay que prestar atención y estar atento a todos estos puntos. ¿Y cuáles son las principales propiedades que debo tener en cuenta? Vamos a arrancar con las propiedades físicas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque las propiedades físicas una vez no se modifican. Una vez que están dentro del contenedor, un sustrato dentro del contenedor, después, si surge algún problema físico, esto ya no lo puedo corregir durante el desarrollo del cultivo. Lo voy a corregir y lo voy a tener en cuenta para la próxima, pero durante el cultivo esto no puedo cambiar. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta a la hora de formular el sustrato antes de colocar dentro de las macetas. Y entre ellas, una de las principales propiedades físicas es la granulometría. Perdón que pasa que tengo un cartelito que se me tapa. Es la granulometría. De esta propiedad va a depender la relación de agua y de aire que tenga el sustrato. Donde las partículas mayores a 1 milímetro van a formar poros de mayor diámetro, que son los que me van a proporcionar aireación. Y, por lo tanto, es lo que me va a dar la capacidad de aireación del sustrato. Y por otro lado, tengo las partículas menores a 1 milímetro que forman poros de menor diámetro y que son las que me van a proporcionar retención de agua. Es decir, la que me va a dar la capacidad de retención de agua. Tanto la capacidad de aireación como la capacidad de retención de agua es un valor que se mide en laboratorio a una tensión de -10, ¿sí? Solamente para que quede claro, pero esos son los valores que cuando ustedes mandan a analizar en laboratorio lo van a ver en el informe. Pero es lo que me va a caracterizar el sustrato y lo que me va a dar una idea de qué características físicas tiene para saber en qué tipo de contenedor utilizarlo, en qué tipo de sistema utilizarlo, o caracterizar el componente para ver después cómo va a participar dentro de la formulación. Entonces, teniendo en cuenta esto, con respecto a que partículas menores a 1 me dan retención de agua y mayores a 1 milímetro me van a dar aireación. Entonces, la sumatoria de los dos, la capacidad de aireación y la capacidad de retención de agua, me va a dar el espacio poroso total, que cuanto más alto, mejor, ¿sí? El espacio poroso total, lo ideal es que sea mayor a un 80%, un 75, 80%, y de ahí voy a tener poros con agua y poros con aire. Acá, por ejemplo, si tengo la porosidad de aireación, la capacidad de retención de agua, el espacio poroso total de 3 sustratos. Una es, por ejemplo, la turba de Fagnum. Entonces, si yo caracterizo la turba de Fagnum, vamos a ver que tiene un alto espacio poroso total y de ese espacio tengo un gran porcentaje que retiene agua, ¿sí? Un gran porcentaje de poros con agua y un porcentaje menor de poros con aire, ¿sí? En cambio, un compost de corteza de pino, que es otro componente muy utilizado, también tengo un espacio poroso total alto, pero la relación de aire y agua es diferente, donde voy a tener una proporción de poros con aire bastante elevado, del 57%, pero una retención de agua menor. Esto con esta muestra en particular, ¿no? Tenemos diversos valores según la granulometría que tengan los compostos de corteza de pino, pero en esta en particular me dan estos resultados. Entonces, yo físicamente, sabiendo la capacidad de retención de agua y la porosidad de aireación, puedo caracterizar el sustrato y saber cuándo emplearlo. Si yo empleo la turba pura, es posible que
si en determinados sistemas la retención sea muy elevada, y al tener mucha retención de agua, me va a faltar oxígeno para el desarrollo de las plantas. Entonces quizás es mejor airearlas, y para eso justamente tengo la corteza de pino. Estoy sabiendo que la corteza de pino es un componente aireador, porque justamente tiene una porosidad de aire alta. Entonces, puedo mezclar los dos como para encontrar algo más equilibrado. Y es ahí que me dan valores diferentes, que sería las barras en rojo, sería la mezcla de 50% de corteza con 50% de turba. Esto no es una receta, simplemente es para mostrar cómo las partículas se van empaquetando de manera de tener una capacidad de retención y una porosidad de aireación más adecuada para el sistema que en este caso se iba a utilizar este sustrato. Entonces, es importante caracterizar a cada componente para después saber qué porcentaje incorporar de cada uno para poder lograr propiedades físicas más adecuadas. Y así tenemos diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, en particular, el suelo, por ejemplo, que no sería el sustrato adecuado. El mejor suelo agrícola puede ser el peor sustrato dentro de un contenedor. Por lo tanto, para que vean, fíjense el contenido sólido elevado que tiene, y si sumo el espacio poroso total, 48 más 10 me da sumamente bajo, y estamos diciendo que lo ideal sea de un 75 en adelante. Y fíjense la porosidad de aireación muy baja que tiene, y esto bueno, porque tiene muchas partículas sumamente finas, de las cuales al ser tan pequeñas, si bien tiene retención de agua, gran parte del agua retenida no se encuentra disponible para las plantas. Es por eso que un sustrato dentro de un contenedor, cuando ustedes tengan una planta, tocan y sienten que está húmedo y creen que no es necesario regar, y la planta se marchita, pero es justamente porque necesita gastar mucha energía para poder consumir el agua que está tan retenida. Y a la vez le falta oxígeno para que las raíces puedan respirar, y también como para que se pueda liberar el dióxido de carbono que justamente emiten las raíces. Es por eso que una porosidad tan baja que tiene el suelo, más el espacio poroso total que tiene también bajo, no es recomendable dentro de un contenedor. Después, por otro lado, tenemos, por ejemplo, la turba Faunum, que sería el caballito de batalla dentro del sustrato, que es muy utilizado, que es una de las componentes más evaluados. Esto, fíjense, tiene un espacio poroso total altísimo si sumamos la porosidad de aireación y la capacidad de retención de agua. Se destaca por tener una capacidad de retención bastante alta, pero por las características de la fibra, las características de estas turbas, del Faunum, también tiene porosidad de aireación. Es decir, que hay ciertas turbas que hasta se la pueden emplear puras, ¿sí? Solas. Entonces, porque la porosidad de aireación y la capacidad de retención de agua es adecuada para el sistema que uno quiera emplear. La turba Faunum está formada por células del musgo Faunum que se mantienen, que si bien están muertas, la pared de estas células se mantienen intactas por el esfagnol, entonces hace que esas células puedan llenar de agua hasta 300 veces más que su propio volumen. Entonces por eso que se caracteriza en retener tanta agua. Y tener un espacio poroso total elevado. Y fíjense que de material sólido, de componentes sólidos, es un 3%, o sea, prácticamente es puro poro, ¿sí? No, es poro. Cuanto más poro uno tiene, mejor es la calidad del sustrato, eso es lo que se busca. Y por eso que quizás cuanto más liviano también es la maceta, mejor. Eso después lo vamos a ver. Después otro ejemplo es el compo de cama de pollo, por ejemplo. También puse algunos ejemplos que son los componentes que más se emplean. En este caso, físicamente, después vamos a hablar desde el punto de vista químico, pero físicamente, en este caso en particular, tiene un 47% de capacidad de retención de agua y tiene aireación. Tiene una porosidad de aireación del 25%. Es decir que
en este caso se puede utilizar y tiene buen contenido de poros. Después, por otro lado, tenemos también la pinocha o las acículas de pino, que depende de la zona, o sea, no es recomendable utilizarlo porque después todo es un mantillo, y es mejor que el mantillo quede en su lugar, ya que mantiene la humedad, también mantiene los nutrientes para las plantas, para los pinos, pero hay ciertos lugares en el que a veces se sacan por algún problema de incendio o por limpieza de las calles, de los caminos. Entonces, bueno, ese tipo, esas pinochas o esas acículas que se descartan, se podría utilizar, donde sí tiene una porosidad de aireación bastante elevada. Se recomienda que se descomponga, no se llegan a compostar porque nunca hubo problemas, que no, es uno de los pocos componentes que se puede utilizar descompuesto. Lo que sí, según la zona y zonas que son calurosas, estas se descomponen más rápido y desaparecen al poco tiempo dentro del contenedor, ¿no? Pero para ciclos cortos funcionan, y aporta aireación, ¿sí? Al mezclar con otro componente que retiene mucha agua, este componente lo airearía, aportaría aireación y ayudaría en la mezcla. Después sí está el compuesto de corteza de pino, que es muy noble, ya que se puede jugar con los diferentes tamaños de partículas y podemos tener diferentes relación de porosidad, aireación y capacidad de retención de agua, dependiendo del tamaño de la partícula. En este caso en particular, eran partículas medianas a grandes, por lo tanto tiene una porosidad de aireación bastante elevada y una capacidad de retención baja, ¿no? Pero bueno, es un buen componente para emplearlo como sustrato, ya que es bastante estable en el tiempo y se puede utilizar en producciones de ciclos más largos de plantas. Después tenemos también la cascarilla de arroz, también que es muy empleada. Se puede utilizar de forma natural o carbonizada. La diferencia es que al ser carbonizada incrementa la capacidad de retención de agua y es más estable en el tiempo. Y fíjense que se caracteriza por aportar aireación, tiene una porosidad de aireación alta y una menor capacidad de retención de agua, pero tiene retención. Lo que sí es un componente que es ideal para que estos componentes aireadores cumplan una función aireadora, el porcentaje tiene que estar entre un 20 y un 30% como mínimo para que realmente airee en la mezcla y que no sea minimizado por los otros componentes que por ahí son más pesados, más finos. Entonces, a la hora de que las granulometrías o las partículas se empaquetan, en vez de hacer el aporte de airear, baja. Por eso que con 20-30% sería adecuado de ahí en adelante para incorporar estos componentes aireadores. Después tenemos, por ejemplo, la fibra de coco, también es un material que ahora se está encontrando, antes era más difícil de encontrar, ahora hay disponible y tiene las propiedades muy similares a la turba, tiene una buena capacidad de retención de agua y de porosidad de aireación, se puede utilizar sola, jugar también con el tamaño de las fibras, pero también es un componente interesante para usar y también muy estable. Y así, de cada tipo de componente, de cada material que uno encuentre, lo ideal sería saber qué es lo que me está aportando físicamente, si me aporta aireación, me aporta retención de agua, o está bastante bien equilibrado, cosa de incorporar solamente algún otro tipo y poder formular. Un sustrato puede ser de un componente solo o pueden ser de dos o de tres como mucho. No recomiendo que sean muchos componentes porque primero de que los componentes que se elijan tienen que estar disponibles, tiene que haber un buen volumen, una buena cantidad, teniendo en cuenta el tamaño de la producción, y tiene que haber disponibilidad en el tiempo, o sea, conseguir este año, conseguir el año siguiente y el siguiente, para no tener que estar cambiando la formulación todos los años. Entonces, cuanto menos componentes usemos, mejor, justamente por este problema de la disponibilidad de cada uno de ellos.
Por eso también, por otro lado, la recomendación de utilizar sustratos comerciales también es buena. Una vez que encuentran ese sustrato que es adecuado para el sistema, utilizar siempre el mismo. Si hay algún cambio, ir a donde se compró y comentar, mira, me pasó esto y esto, y siempre una crítica constructiva y eso se puede ir mejorando. Pero es bueno que siempre haya disponibilidad de cada uno de los componentes. Por eso, si van a hacer mezclas y fórmulas locales, lo recomendable es que no sean más de 2 o de 3, como mucho en la mezcla. Y otro punto a tener en cuenta, que es sumamente importante, es con respecto a los recipientes. Si yo utilizo, y principalmente con respecto a la altura del contenedor, si yo utilizo un mismo sustrato, por ejemplo una mezcla de turba y vermiculita, 1:1, si yo utilizo este mismo sustrato y lo coloco en diferentes macetas de diferentes alturas, y después mido cuál es la aireación y cuál es la retención de agua, voy a ver que a medida que la altura va disminuyendo, la aireación, los poros con aire van disminuyendo y la capacidad de retención de agua va aumentando. Y lo mismo al revés, ¿no? A mayor altura, cuando los recipientes son más altos, la aireación disminuye y la retención de agua aumenta. Esto es muy importante porque esto es lo que me va a dar el criterio de saber qué características físicas tiene que tener cada uno de estos sustratos. Y acá es donde ese concepto de aireación y retención, tengo que ver, bueno, cuánto de uno y cuánto del otro. Entonces acá yo estoy sabiendo que, como en contenedores más pequeños, a un mismo tipo de sustrato, la aireación disminuye y la retención de agua se incrementa, yo voy a tener que utilizar sustratos más aireados. Esos sustratos de siembra que se consiguen en los comercios o los sustratos que ustedes vayan a formular, tienen que ser sumamente aireados. Por eso generalmente, aparte de la turba, van a encontrar que tiene perlita, que tiene corteza de pino, que tiene componentes que airean. Son sustratos más aireados con respecto a los sustratos que se utilizan para macetas de mayor altura, en este caso de 15 centímetros, pero puedo utilizar, encontrarme con macetas mayores aún, de mayor altura. Entonces, en ese caso, los sustratos tienen que tener una mayor retención de agua, sin descartar la aireación, ¿no? La aireación siempre tiene que estar, y la retención también, solamente que en proporción tiene que haber mayor retención de agua en macetas de mayor altura y menor retención de agua en macetas de menor altura. Y con respecto a la aireación, lo mismo, macetas de mayor altura tiene que haber menor aireación y macetas de menor altura, como son los cracks, las bandejas alveoladas, que deben tener mayor aireación. Acá tenemos un ejemplo de bandejas alveoladas, después ya tenemos plantiles un poquito más grandes, después pasamos a macetas, que acá ya empieza a incrementarse un poquito más la retención de agua. Acá tengo que tener más retención de agua, por eso en este caso son sustratos que tienen más cantidad de turba, por ejemplo, o de fibra de coco mezclado con corteza, con perlita, pero bastante de los otros componentes porque necesito mayor retención. Y también, y sobre todo en esos contenedores con mucho más altura todavía. Entonces esto es algo a destacar y a tener en cuenta, porque en un invernáculo a veces que uno entra y tiene diferentes tamaños de contenedores. Y a veces se piensa más en la especie, se piensa más, que también es importante, obviamente, los requerimientos de las especies, pero se puede agrupar especies de similar requerimiento y utilizar un mismo sustrato para todas estas especies de requerimientos similares, pero lo que no se puede utilizar los mismos sustratos para contenedores distintos, porque hay veces que hay una misma especie en un contenedor chico y un contenedor grande, y ahí sí hay que cambiar el tipo de sustrato para el contenedor chico y el contenedor grande. Pero ahora, si tengo diferentes tipos de especies en un mismo contenedor, puedo utilizar el mismo sustrato para todas las especies. Es por eso que a veces es más, siempre se suele decir, bueno, ¿cuál es el sustrato ideal para la herida del hogar?
¿Cuál es el sustrato ideal para producir plantines de tomate? Más allá del sustrato, que no existen sustratos ideales, eso desde ya les digo, no existen en el mundo un sustrato ideal. Más allá de utilizar, ver cuál es el sustrato adecuado para el sistema en el que voy a producir ese plantín de tomate, es saber dónde lo voy a producir. ¿Voy a producir en plas? Y bueno, si es en plas, es un sustrato para siembra y tengo que ver cuál es el sistema en el sentido de cómo es el riego, y quizás me va a servir no solo para el plantín de tomate, me puede servir también para plantín de pimiento, me puede servir para otro tipo de especie que sea requerimiento más alto con respecto a la fertilización. Que en ese caso, lo que me cambia es el plan de fertilización, no el sustrato. Quizás utilizo el mismo sustrato para diversas especies hortícolas, pero lo que voy a cambiar es que la fertilización para un grupo va a ser distinta que para el otro. Pero el sustrato puede ser el mismo, porque el contenedor va a ser el mismo, porque son las bandejas, ¿sí? Entonces ya no es tan dependiente de la especie, sino del contenedor en el que va a estar. Y de la especie, sí, vamos a ver más adelante, que es desde el punto de vista químico. Pero ahí juega más el plan de fertilización y por eso es lo que tengo que reconocer y ver los requerimientos de cada. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta y empezar a seleccionar, si voy a tener dos contenedores diferentes de diferentes alturas, tener dos sustratos sí diferentes para eso, pero no desde el punto de vista de la planta. Acá, por ejemplo, tengo, siguiendo con el tema físico, tengo, por ejemplo, bandejas alveoladas donde se eran petunias, y en un sistema con riego por aspersor, donde acá tenía un sustrato cuya porosidad era el 20% y una retención de agua del 74%. Era bastante elevada la retención de agua. Habíamos dicho que cuando son más pequeños se recomienda que haya más aireación. Entonces, en el mismo ensayo, incorporando o corrigiendo este sustrato, incorporando más perlita o incorporando más corteza, es decir, elevando la porosidad de aireación a un 38%, es decir, incrementando un 18% más, ya, y manteniendo igual que haya retención, porque es importante la retención, porque es en donde en el agua tengo los nutrientes y el agua disponible, ya el desarrollo cambia. Entonces, acá tengo mejor desarrollo radicular y por lo tanto el desarrollo aéreo. Por otro lado, ya macetas un poquito más grandes, igualmente la porosidad es importante, en este caso era una mezcla de compost de resto de poda con suelo, y tenía bastante suelo, y era poca la incorporación de resto de poda, de compost. Fíjense que es un 8% de aireación y solamente un 54% de retención de agua, que esto no implica que esté todo disponible, porque el suelo, al tener partículas muy finas, retiene muy fuerte el agua en un contenedor, entonces es más difícil para que la planta lo tome. Ahora, si incorporo un mayor porcentaje de componente orgánico, en este caso que era el compost de resto de poda, ya este sustrato cambia. Ya estoy aportando más aire, mantengo la retención de agua, o sea, sigo reteniendo tanto agua como nutrientes, pero ya hay aire, por lo tanto ya hay oxígeno para que las raíces respiren, y ya hay poros en donde se pueda liberar dióxido de carbono. Es decir que ya es un sustrato más adecuado para este sistema. Fíjense que eran plantas que se producían al mismo momento, con el mismo tipo de riego, con la misma fertilización, y esta planta ya estaría con su primer flor abierta, con pimpollos, ya estaría como para la venta. En cambio esta, si bien no está muerta, pero la calidad es muy diferente y se tendría que esperar por lo menos un mes más para poder sacar a la venta. Entonces, obtener un sustrato adecuado implica muchas cosas. Primero el tiempo, los insumos que requiere, la mano de obra, el costo de tener el invernáculo y la calidad, por supuesto, ¿no? Porque trasplantar esta planta con un buen desarrollo radicular va a después en el jardín o a campo, va a prosperar mucho mejor que este tipo de planta.
Acá también un ejemplo de macetas más grandes, donde la porosidad de aireación era demasiado alta. ¿Y esto era por qué? Porque era una mezcla de corteza de pino con turba, y la turba con el tiempo, que era turba no era de Fagnum, era turba subtropical, que sería es de gramíneas, es la que se obtiene en la zona es la que le llaman resaca. No quiero decir la palabra resaca porque está mal dicha para este tipo de componentes. Si bien inicialmente retiene y tiene buenas propiedades, con el tiempo se descompone muy rápidamente, no es estable en el tiempo. Y bueno, pasó eso, disminuyó la retención y quedó la corteza de pino, que encima es de propiedades de porosidad alta. Entonces fíjense el desarrollo de la planta. Después sí, ya se cambió el sustrato, se mejoró, donde ya tengo otras proporciones con mayor capacidad de retención, y bueno, tenemos otro tipo de plantas donde hay un mejor desarrollo. Es decir, que tiene mucho que ver, como les decía, el sistema en el que está, para poder elegir qué tipo de sustrato, qué tipo de propiedades físicas tiene que tener el sustrato. ¿Qué es lo que tengo que ver cuando yo voy al invernáculo y veo algún problema físico? Primero levanto la maceta para ver si es pesada o es liviana. Cuanto más liviana es porque hay más poros. Pero después yo veo, bueno, la planta está creciendo poco, y ¿cómo me doy cuenta si es por falta de aire o falta de agua? Y generalmente cuando el porcentaje de aireación es muy elevado, como en este caso, que la corteza de pino gruesa, que tiene un 57% de aireación y solo un 31% de retención de agua, donde la aireación era muy alta, las raíces se van a la parte inferior. Entonces uno descalza la planta, y aparte de descalzarla también está bueno romper y ver en el interior, y vamos a ver que las raíces siempre se van hacia abajo, que es donde tengo la tabla de agua, que es donde se concentra, por capilaridad, se concentra el agua. Entonces las raíces van hacia abajo y no hacia arriba, que es donde tengo, justamente por la presión atmosférica, que hay mayor drenaje y el agua queda retenida abajo. Entonces esta parte queda con mayor aireación y las raíces van y buscan el agua que se encuentra abajo. Entonces, cuando veo esto, es porque acá hay un exceso de poros con aire. Ahora, si yo veo esto, que en este caso es la arena fina, no se recomienda arena fina, siempre. La arena es un sustrato, un componente bastante pesado, pero no es, teniendo en cuenta eso, las arenas que se pueden usar son más bien las arenas medias gruesas. Esas sí me pueden llegar a aportar algo de aireación, pero no las finas, porque las finas, al ser tan chiquitas, tapan los poros. Entonces, es mejor que sean de medianas a gruesas. En este caso, que era una arena fina, fíjense cómo, y esto pasa no solamente con estos componentes, sino que la mayoría de los componentes muy finos, por ejemplo el suelo, que las raíces, hay una capacidad de retención de agua muy alta y una porosidad sumamente baja, y las raíces van y buscan oxígeno. Entonces, ¿dónde buscan? Buscan contra las paredes de las macetas. Entonces, ustedes van a descalzar la planta y van a ver, qué bueno que está todo lleno de raíces, pero abran, rompan ese terrón, esa macetita, ese pelón, rompan y fíjense si adentro hay raíces. Si falta aireación, las raíces quedan contra las paredes de la maceta, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que lograr es que el sustrato sea un sustrato que me provea tanto aireación como retención de agua, y que las raíces crezcan en todo el volumen del sustrato. Piensen que el volumen que tienen las plantas para crecer es limitado, es lo único que tienen para desarrollar las raíces. En ese volumen limitado, ella tiene que conseguir el aire, tiene que conseguir el agua, tiene que conseguir los nutrientes. No es como en el suelo, que las raíces crecen, se desarrollan y es ilimitado, y tienen lugares donde ir a buscar su agua, donde buscar los nutrientes, y van creciendo, y no tienen una pared, no tienen una base que le limita. En un contenedor, las plantas tienen, y al estar en un contenedor, las plantas tienen una base y un volumen limitado, ¿sí?
Entonces, en este espacio es donde tiene que desarrollar. Entonces le tenemos que dar todas las condiciones adecuadas para que desarrolle bien y en corto tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que yo tengo que lograr. Raíces blancas, raíces sanas, tanto dentro como fuera, en todo el sustrato. Y otra propiedad también importante, que está muy relacionado con el espacio poroso total, es la densidad aparente. La densidad tiene que ser lo más liviano posible, acá puse valores, pero tiene que ser lo más liviano posible, y fíjense que hay una gran relación de la densidad y el espacio poroso total. Acá tengo diferentes muestras que se analizaron: turba, corteza de pino, compost de resto de poda, compost de residuos sólidos urbanos, una mezcla de compost de poda y del suelo, y fíjense como a mayor densidad, menor en el espacio poroso total. Eso es muy también fácil de ir y alzar la maceta, y uno nota, si está pesado, acá está pasando algo. Si está liviano, bueno, ya hay más aireación, y después sí, ya hay que calzar y empezar a ver si hay algún problema físico y hacia dónde están las raíces. Las plantas, lo bueno que tiene que la planta transmite, la planta cuenta dónde está su problema, a través de las raíces o a través de la parte aérea. Hay que saber interpretar, pero bueno, con estos tips ya se pueden ir haciendo el ojo. Y con respecto a la humedad, también es muy importante, sobre todo a la hora de hacer los trasplantes o de hacer la siembra. Lo ideal es que los sustratos tengan un porcentaje entre un 40-50% para hacer tanto el trasplante como para la siembra. Y eso se obtiene cuando ustedes agarran un poco de sustrato, apretan el sustrato en el puño, lo apretan y abren. Y si se formó esa especie de bolita de sustrato, se compactó y se formó eso que está sin gotas de agua, y la mano la tienen húmeda, pero no es que esté mojada. Bueno, ahí estaría más o menos entre un 40 y 50%, que va a depender mucho de, esto hablando desde, son sustratos orgánicos, ¿no? Ya cuando tengo un porcentaje de suelo ya es diferente. Si chorrea, si hay agua, si hay gotas de agua entre los dedos, bueno, hay un exceso de humedad. Y si ese terroncito, esa formita que les digo, no se forma, se desgrana todo, es porque le falta humedad, porque está muy seco. Entonces, con el tiempo igual esto es fácil de ir teniendo el ojo como para poder saber qué porcentaje de humedad tiene el sustrato que empleamos. Pero es importante sí que tenga una humedad inicial, sobre todo aquellos sustratos que son hidrófobos, como por ejemplo la turba, la corteza de pino, que al estar muy secas, después cuesta mucho rehidratar una vez que está en la maceta. Van a ver que si está muy seco, colocan en la maceta, riegan y el agua pasa por el costado, digamos, pasa por arriba y se desborda, pero no entra. Entonces, al tener una buena humedad inicial, sí, el agua entra al sustrato y es lo adecuado como para que después ese plantín trasplantado o esa semilla se hidrate y germine o desarrolle plantín. Hasta acá lo que sería la parte física, los puntos a tener en cuenta y lo más importante. Hay mucho para hablar, pero sería lo más destacado y lo que día a día tienen que ir viendo y el criterio que tienen que tener a la hora de elegir los componentes o el sustrato que vayan a comprar. Tengan en cuenta entonces también siempre en qué sistema van a emplear este sustrato. Y después están las propiedades químicas, que las que siempre pongo énfasis son en el pH y en la conductividad eléctrica. El pH, a modo muy de repaso, por si alguien no lo tiene claro, el pH, bueno, es un coeficiente que indica el grado de acidez o de alcalinidad de una solución. Indica la concentración de iones de hidrógeno presentes. Cuando tengo, siempre se habla de un rango entre 0 a 14. El 7 sería un valor neutro. Menor de 7 es cuando le llamamos pH ácido, y mayor a 7 es cuando llamamos pH alcalino. Acá puse algunos ejemplos de que podrían ser
ácidos, el limón, el vinagre, y que puede ser ya alcalino. El agua de mar, el carbonato de sodio, son ya ejemplos alcalinos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las plantas, con el sustrato? Bueno, es que las plantas absorben los nutrientes disueltos en el agua. Y la variación del pH es lo que va a modificar el grado de solubilidad de esos nutrientes. Por eso es la importancia del pH, ¿sí? Tiene que ver con la solubilidad de los nutrientes que después van a ser absorbidos por las plantas. Por lo tanto, hay un rango adecuado para la mayoría de las plantas donde los nutrientes están disponibles, ¿sí? Donde todos los nutrientes de alguna manera están disponibles, más o menos, pero están todos. Y las plantas pueden desarrollar sin deficiencias o toxicidades. Los rangos en general están entre 5,5 y 6,8. O sea, va variando, pero en general la mayoría tienen esos rangos. Hay plantas que toleran pH más ácidos, otras que toleran pH más altos, más alcalinos, más tirando al neutro, mejor dicho, pero generalmente es este rango. Acá puse algunos ejemplos de especies ornamentales, acá puse especies hortícolas, pero siempre uno tiene que tratar de estar ahí, entre un 5,5, 6,8 y no más que eso. ¿Por qué? Porque, a ver, porque si yo tengo, si el sustrato tiene un pH que está debajo del rango adecuado, ahí ya se pueden presentar deficiencias de nitrógeno, de potasio, de calcio y de magnesio. Y también puede pasar que los óxidos metálicos de hierro, como el manganeso, el cobre y el zinc, se hagan más solubles al bajar el pH. Entonces estos pueden resultar fitotóxicos. Y por otro lado, si está por encima del rango adecuado, que es lo que más a veces, donde más problemas hay, puede disminuir la solubilidad del hierro, del fósforo, del manganeso, del zinc y el cobre. Generalmente, y por el tipo de agua que hay, por los tipos de componentes que hay, generalmente los mayores problemas que se encuentran vienen por este lado, porque el pH es alto, ¿sí? Supera el 6,8. Hay casos en que sí se observa por el pH ácido, sobre todo acá en Misiones, porque justamente se emplean componentes más ácidos, el agua es de muy buena calidad para riego, entonces hay veces que uno analiza y los pHs tienden a ser ácidos y ahí sí hay ciertas deficiencias, pero en general se observa esto, que los pHs son altos. Y bueno, ¿y cómo puedo ir controlando esto? Y lo ideal es medir cuál es el pH de cada uno de los componentes que se va a emplear para la formulación o del sustrato final, ¿no? Del que ya se formula, pero para eso tengo que saber cuál es el valor de cada componente, o si no, del sustrato comercial. Acá, por ejemplo, tengo también algunos ejemplos. El compost de corteza de pino generalmente tiene pH ácido. Estos son valores de una muestra en particular, no es para generalizar, pero sí son tendencias, digamos. El compost de corteza de pino en general está entre 4, 5, 5, 6 es lo máximo que medí. Los compost de resto de poda, ahí también hay una gran variación, pero como todos los compost, y fíjense acá también está el compost de corral, en general la mayoría de los compost tienen pH alcalinos, o sea, de neutros a alcalinos. Son excepcionales, como es el caso de la corteza de pino, que tienen pH ácido. En general, siempre tienden a ser pH alcalinos, de 7, 8 y hasta de 9, he medido valores altos. Las acículas de pino o la pinocha son de valores más tirando a ácido, 5. Las turbas Fangus, la turba de Karen, la turba subtropical, todos esos tipos de turbas son de pH ácidos. Valores de 3, de 4, de 5. Lo que sí, en los comerciales es posible que se corrija antes. Entonces,
cuando si ustedes llegan a comprar bolsas de turba pura, es posible que ya estén corregidas y no estén ácidas. Así que depende para qué lo quieren emplear, tengan en cuenta eso. Porque hay veces que, justamente como la mayoría de los componentes son más tirando alcalinos, como es el caso de los compost, que es lo que más uno quiere utilizar, y quiere mezclar con algún otro componente ácido para poder equilibrar y lograr estar en ese rango, una opción es utilizar turba, pero siempre y cuando sea ácida, ¿no? Porque hay veces que tengo compost, compost que tiene un pH alto, pero tiene buena aireación. Entonces quiero mezclar con algún otro componente que tenga retención de agua, pero que sea ácido, como para equilibrar. Y en ese caso, asegúrense de que la turba sea ácida y que no esté corregida, porque ahí químicamente no me haría efecto. Igualmente tiene otras propiedades que también servirían. Lombricompost hay de muchos valores, porque todo va a depender de la materia prima que se utilizó para el compost y luego sí se utilizó para las lombrices, pero va a depender del compost, digamos. Y ahí tengo valores de 7, de 8, pero siempre de neutro a alcalino. Las fibras de coco siempre rondaron estos valores, entre 5, 5,8, ahí están. Las fibras de coco previamente son compostadas, ¿no? O sea, después de todo son compost de fibra de coco. Y tienen estos valores. La perlita y la vermiculita tienden a ser alcalinas, es así, siempre de neutras a alcalinas. Las dos con propiedades físicas distintas, la perlita airea y la vermiculita retiene, ¿sí? Tienen funciones totalmente diferentes. La perlita, además de airear, tiene una capacidad de intercambio casi nula, en cambio la vermiculita retiene agua, pero tiene una buena retención de nutrientes, tiene una capacidad de intercambio alta, intercambio catiónico. Entonces hay veces que se lo emplea más allá de la retención, principalmente se lo emplea para incrementar la retención de nutrientes. Pero tienen estos valores. Entonces, uno sabiendo cuáles son los valores de cada uno, cuál es el aporte físico que tiene, ahí ya puede ir pensando en cuál sería el porcentaje que se puede incorporar en la mezcla. Algunos ejemplos de plantas que, por ejemplo, acá tengo el pensamiento. El pensamiento en un sustrato donde tenía un compost de resto de poda, con un valor de 7,6. O sea, estamos neutro, y dijimos que lo ideal es que tenga entre 5 y 6,8. Fíjense cómo ya se empiezan a notar los síntomas de deficiencia, y lo que más se ve siempre es la deficiencia por hierro, y cómo la parte química, la planta cuenta a través de la parte vegetativa, y la parte física, la planta cuenta a través de las raíces. Pero de alguna u otra manera la planta, yo que estoy en el tema de sustratos de tanto tiempo, como que transmite, y es muy fácil de identificar cuál es el problema. Acá es el pH, y es la deficiencia de micronutrientes. Acá en este caso también tenemos la petunia. Yo doy ejemplos muchos de flores porque trabajé 12 años en floricultura y sigo trabajando. Ahora también estoy trabajando también con otras especies, también están las hortícolas, como que el sustrato es transversal, y lo mismo que los conceptos son los mismos para todas las especies. Yo pongo ejemplos de flores, pero también lo mismo va a pasar con alguna hortícola, con alguna leñosa, con alguna otra industrial, o sea, con cualquier otra especie va a pasar lo mismo. De hecho, acá que estoy en Misiones veo los mismos síntomas en las plantas de hierba, también cloróticas, en el caso de que tengan pH muy alto, y de color verde muy oscuro si tiene pH muy bajo. O sea, los síntomas son todos similares. En este caso tengo de este lado, tengo petunias que están en un sustrato adecuado. Y fíjense, de este lado ya tiene un pH un poquito más elevado, que está en el límite, pero como estas son, las petunias son las primeras que muestran síntomas, son como indicadoras, digamos, enseguida empiezan a llamar la atención de que el pH está bajo, está alto, y se empiezan a notar deficiencias. Acá tengo
también en cultivos ornamentales de flores acá en Misiones. Y fíjense que yo les había dicho, acá en Misiones muchos problemas con respecto al agua o con respecto a los componentes que acá se usan mucho porque es alpino, es más tirando hacia lo ácido, pero también hay problemas tirando hacia lo alcalino. ¿Por qué? Porque en este caso, en la mezcla había guano de pollo. Y el guano de pollo es muy alcalino, tiene mucha concentración perdón, de nutrientes, pero en este caso particular era por el pH elevado que tenía. Tanto la vinca como las prímulas también son bastante indicadoras y enseguida empiezan a mostrar síntomas, y ahí se empiezan a ver esta coloración, y sacando ese porcentaje de guano, que lo ideal siempre, todo tipo de residuo es compostar, no utilizarlo puro, ya se solucionó el problema. Por suerte, físicamente estaba todo bien, el único problema era la parte química, que sería la parte de pH, y sacando ese componente y dejando los demás, ya se pudo corregir. En este caso empezó a mostrarse la vinca y la prímula, pero después el mismo problema se iba a empezar a ver en todas las otras especies. Pero esto es muy típico, esta coloración de verde claro, es muy típico del pH. Después, con respecto a la conductividad eléctrica, también es muy importante tener en cuenta que lo que hay que saber es que a mayor concentración de sales, mayor va a ser la conductividad eléctrica, que es una forma de medir esa concentración de sales, es mediante la corriente eléctrica, un aparatito que mide y te da un número que uno relaciona con la concentración de sales. Cuanto el número es más alto, más concentración de sales hay. Y cuanto más bajo, menor concentración hay. Lo ideal para la metodología, que después voy a explicar, que nosotros solo debemos transmitirla porque es muy sencilla, es que sea menor aún de 16 por metro, que es el valor que van a ver en el conductímetro. Que sea lo más bajo posible. Siempre se trata de que el sustrato tenga la concentración de sales más baja posible, porque es más fácil después el manejo. Entonces uno puede manejar el plan de fertilización mucho más fácil, sin que interfiera. Si el sustrato ya tiene una concentración alta de nutrientes, interfiere con el plan que uno hace. Y ese plan de fertilización no es ni más ni menos que estar pendiente del ciclo de la planta. O sea, la planta es chica, uno va fertilizando con ciertos nutrientes y después va aumentando a medida que la planta va creciendo. Y depende cuál es el objetivo de la planta, si quiero obtener flor, si quiero obtener fruto, si quiero tener hojas, esas concentraciones de nitrógeno, fósforo, potasio van a ir variando. Pero ese plan va a ser afectado si es que mi sustrato ya tiene una concentración de sales alta. Sí es recomendable que tenga una capacidad de intercambio, que tenga como para retener esos nutrientes que aporta, pero no que tenga una concentración muy alta, porque aparte puede ser tóxico para el desarrollo de las plantas. Así que cuanto más baja, mejor. Y ahí evito problemas. Y acá ya hablamos de tolerancia. Si bien yo digo que sea menor a 1, como para tener una referencia, hay especies que son más tolerantes que otras. Hay especies que con un valor de 2, para esta metodología, se aguantan y se bancan, y después lavando puede seguir creciendo. Pero hay algunas que tienen una tolerancia muy baja, entonces apenas tiene una concentración mayor a 1 y ya muestran síntomas. Por ejemplo, la hortícola, la frutilla no tiene una tolerancia alta, tiene una tolerancia baja, donde el paso de concentración de nutrientes, donde el sustrato es muy salino, ya la planta no desarrolla bien. Y así con diversas especies, ya sea en la ornamental como en la horticultura. Y lo mismo, hay que medir cada uno de los componentes, cuál es la concentración de sales, cuál es la conductividad eléctrica. Acá yo tengo diferentes valores.
Por ejemplo, el compost corteza de pino siempre es, lo bueno que tiene es que tiene baja concentración de sales, en general siempre es así. El compost de resto varía, acá justo lo encontramos con uno que es bastante bueno, porque tiene una concentración baja, pero hay veces que he medido también de 1, pero nunca superó 1, o sea, como son vegetal, todos los compost que provienen de material vegetal no son tan problemáticos desde este punto de vista de concentración de sales como los que provienen de animales, en el sentido de los guanos, el guano de pollo, el guano o alguno porcino u otro tipo de guanos, sí tienen mayor concentración de sales. Quizás no de aquellos animales que comen pasto, o toman pastura, estiércol de vaca o de los bovinos, que por ahí la concentración de sales no es tan alta, pero sí los otros. De hecho, los de cama de pollo sí es un problema, porque generalmente son bastante salinos. Y acá, por ejemplo, el camado de corral, que tiene la cama que se mezcla, ¿no? No es, por eso pongo cama de, porque es el guano y la cama compostada, y tengo estos valores, pero hemos obtenido valores más altos y también valores más bajos. Estos son de estas muestras en particular. Bueno, las acículas de pino son bajas, las turbas siempre son valores bajos, de cualquier tipo. Los lombricompost muy variables, tengo de 1, de 2, de bajo, de 0,9, varía mucho. La fibra de coco generalmente está ahí en el límite, a veces menos, y la perlita, la vermiculita, que tienen siempre muy baja concentración de sal. O sea, es importante medir a cada uno para después tener ese criterio de ver hasta cuánto pueden mezclar. ¿Y qué puede pasar durante el desarrollo del cultivo y que de repente la concentración de sales no aumente? Y eso puede incrementarse por la presencia de fertilizantes insolubles, que son, por ejemplo, la liberación lenta. Ahora viene mucho mejor la liberación lenta y liberan lentamente, tal cual como es la idea, ¿no? Pero hubo momentos en que la película que le rodea a esa pelotita de fertilizante, esa lámina, por las diferentes, al subir mucho la temperatura, hacía que libere más de lo adecuado. Entonces eso hacía que la concentración de sales aumente. Ahora, bueno, depende el fertilizante. Hay muchos que dependen no tanto de la temperatura, sino de los riegos. Cuanto más riego, más libera. Pero bueno, ahora están bastante mejores. Pero bueno, puede ser de que libere más de lo necesario, entonces incrementa la concentración de sales. Por otro lado, también, cuando no se hace un adecuado plan de fertilización y se está incorporando dosis mayores a las recomendadas. Entonces, se lixivian, que no sería lo adecuado, porque después uno contamina las napas freáticas, y también estoy perdiendo dinero por estar gastando de más en fertilizantes que encima no son baratos. Por eso lo ideal es saber tener un buen plan de fertilización e incorporar la cantidad que la planta necesita. Y después, cuando coloco sustratos, componentes o sustratos que no están estables. ¿Y a qué me refiero? Que no hayan sido, no pasaron por un tratamiento del residuo, que directamente colocan residuos sin compostar. Uno de los tratamientos, hay diferentes tratamientos de residuos, y uno de ellos, y es el más simple, es el compostaje. Ese compostaje permite que haya una degradación, es una degradación controlada, porque ahí se descompone la materia orgánica de una forma controlada, donde se controla el aire, se controla la aireación, se controla el agua, el oxígeno. Entonces todo eso hace que se beneficie para el desarrollo de los microorganismos, que son los que van a descomponer esa materia orgánica. Y lo que uno desea es que ese material esté estable, esté maduro, y ese compost ese compost estable y maduro es el que después se va a utilizar como componente de sustratos. Si ese compost no se
hizo del proceso adecuado, en el cual uno requiere de volteos, la temperatura tiene que subir hasta 60, 70 grados, que eso permite una sanitización del material, ahí es donde se mueren las semillas, ahí es donde se mueren los patógenos. Se requiere de que haya pasado por todo ese proceso para poder obtener ese compost adecuado y eso utilizarlo como componente, por supuesto analizando el pH y conductividad y cuáles son sus propiedades como para saber qué porcentaje. Por ahí lo puedo usar un 100% y por ahí puedo usarlo menos. Pero no incorporar el residuo sin que esté tratado, porque pasa esto, se descompone en el contenedor, se descompone en la maceta. Aparte más, si nosotros estamos dentro de un invernáculo, le empezamos a dar todas las condiciones. Un residuo dentro de una maceta, donde le empezamos a fertilizar, le empezamos a regar, el ambiente es más húmedo, hay más calor, y bueno, ahí empieza la acción de los microorganismos a descomponer y en detrimento del desarrollo de la planta, porque el microorganismo necesita nitrógeno y la planta va a empezar a quedar clorótica. Al descomponer, las partículas se hacen más chiquitas, entonces incrementa la retención de agua y desestabiliza ese sustrato que nosotros teníamos pensado para esa planta. Entonces lo ideal es que sea un compost o un residuo ya tratado, no uno que no haya estado descompuesto. Y después sí, en el caso de que metimos la pata y erramos la dosis de fertilización, cuando hablo de fertilización no hablo solo de la parte de fertilización química, sino también la orgánica, porque también está la opción, y también hay que ver las dosis, y también es un problema si incorporo dosis de más, porque bueno, por un lado hay toxicidad desde el punto de vista de la planta y por otro también hay una lixiviación y también hay una contaminación. Y si llegara a pasar, bueno, una forma es regando y haciendo lixiviar el mismo volumen que el contenedor. Es decir, yo tengo un contenedor de 1 litro, entonces voy regando con agua de calidad de manera que lixivie 1 litro, ¿no? Entonces ahí, bueno, se lava, entonces el sustrato disminuye esa concentración de sales. Y la respuesta a la planta, si llegara a pasar algo así, también va a depender de la edad. Cuando son plantines muy chiquitos, no son tan tolerantes. En cambio, cuando son plantas más grandes, sí se pueden llegar a bancar un poco ese problema. Igual que las condiciones, si es en un momento, en un ambiente en donde hay más humedad, entonces capaz que no tengan tantos problemas que en un ambiente más seco. Y por supuesto las características de las especies que sean más o menos tolerantes. Pero bueno, lo que sí, a diferencia de las propiedades físicas, es que las químicas, ya sea el pH y la conductividad, se pueden llegar a corregir durante el desarrollo del cultivo. Las físicas no, pero las químicas sí. ¿Y cómo las corrijo? En el caso de la conductividad, de esta manera, lavando con agua de calidad, y en el caso del pH también puedo jugar un poco con la fertilización, porque las fertilizaciones, yo tengo fertilizantes que tienen de reacción ácida o de reacción básica. La de reacción ácida tiene más amonio y la reacción básica tiene más nitrato. Entonces, si tengo un problema de que por la característica del agua, que es alcalina, el sustrato está subiendo el pH, entonces puedo empezar a fertilizar más con fertilizantes de reacción ácida para ayudar a bajar. También puedo corregir el agua. Es importante analizar la calidad del agua. Si el agua es alcalina, tiene bicarbonatos, o tiene, entonces se puede corregir con ácidos o mezclando con agua de lluvia o mezclando con otro tipo de agua de calidad para bajar. Entonces son tipos de manejos que ayudan a corregir tanto el pH como la conductividad. Pero ya lo físico no puedo. Eso va a ser experiencia para una próxima vez, para que no ocurra. Y algunos problemas que se pueden ver cuando la concentración de sal es muy alta. Acá, por ejemplo, tenemos la prímula, donde es bastante delicada, donde superó 1, como es el caso de este, que tiene una concentración de 1,5, ya hay una detención del crecimiento. Generalmente cuando la concentración de sal es alta, es detención de crecimiento y necrosamiento de alguna parte de la hoja, de alguna parte
vegetativa, ¿no? Y esa parte va a depender de qué nutriente, porque acá yo tengo una concentración de sales alta, pero yo no sé cuál es el nutriente problema. Pero igualmente, ya con medir esa concentración de sal y sé que es alta, ya bueno, sé que apunto ahí, y ese es el problema. Pero acá ya hay detención de crecimiento, acá en el caso del pensamiento hay necrosamiento alrededor de la hoja. Esto, en este caso en particular, la concentración de sales era muy alta de sodio, porque después se hizo el análisis de los nutrientes y era el sodio, y el sodio hace que provoca que los bordes del pensamiento se necrosen. En este caso era una mezcla con compost de cama de pollo, muy salino, pero se colocó 50 y 50, y fíjense cómo la planta vive, pero la calidad es pésima, y bueno, ya hay un crecimiento menor, ya son más raquíticas, y es por la concentración de sales que es muy elevada. Así que bueno, es importante analizar tanto el pH como la caducidad de los componentes que se van a utilizar para formular el sustrato, o del sustrato ya formulado previamente al llenado de la maceta, ya sea formulado o que se compró, como para tener ya una referencia. Y también es importante, y esto lo vamos a hacer, medir durante el cultivo, ¿no? Y chequeando cómo va el pH de la comunidad durante el cultivo. Entonces ahora lo que le voy a mostrar es un poco cuáles serían algunos métodos como para poder hacer esto. Una metodología es un método. Hay métodos para medir el pH en unidad, hay muchos. Todos son en volumen. Son distintos a los de suelo, que en suelo son volumen peso o peso, depende de la metodología. Y tengan en cuenta que cada metodología tiene un rango de pH y un rango de conductividad eléctrica principalmente. Por ejemplo, por decir una, la que es el pH en pasta y conductividad del extracto, esa tiene un límite de 2. En cambio, en este caso, la que le voy a enseñar, tiene un límite de 1 milisiemens por centímetro. Entonces, depende del método, hay que ver cuáles serían los límites o los rangos de referencia. Para pH, los rangos son bastante similares para todas las metodologías, no varía tanto, pero sí para la concentración de sal. Bueno, este método es uno que se instaló en el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, que lo trajo un ingeniero japonés hace muchos años atrás, y después, yo y el equipo de trabajo en ese momento lo fuimos ajustando lo empleamos tanto en el laboratorio como también transmitirse a los productores o a quienes quieran ir midiendo, ya que es una forma bastante práctica. Los materiales que se utilizan son, bueno, la muestra de suelo, recipientes de 200 a 250 mililitros, tratar de que sea de boca ancha, con tapa rosca, porque se va a agitar, entonces para que no chorree. Van a tener que estar marcados a 180 mililitros y a 150 mililitros, con una fibra indeleble o con un corrector para que ya quede la marquita. Y lo ideal es que tengan como mínimo 2, como para tener 2 repeticiones. En el laboratorio nosotros hacemos 3 repeticiones, pero ustedes tengan mínimamente 2, como para chequear de que realmente estos son los valores y hacer un promedio. Nosotros utilizamos este frasquito que ya tiene las medidas, pero tranquilamente se pueden usar los frasquitos de dulce, guardan varios y ponen un numerito como para poder identificar, así después cuando registran ponen tal número y el valor, el nombre de la muestra. Es importante siempre registrar todo, registren todo, y no solo cuando le va mal, de decir a ver cuál es el pH, cuando le va bien también, y con más razón cuando le va bien, como para después ir comparando y chequear los valores. Bueno, y esto también,
pH, la conductividad, chequear y viendo y anotando los valores. Agua destilada, el agua destilada se compra, la que usan para los autos, puede ser en la estación de servicio, o también la que sirve es el agua de los aire acondicionados. Ahora no creo que consigan, pero sí es una opción para cuando sea verano. Cucharitas pueden ser cualquier cucharita de plástico o este tipo de cucharitas larguitas que son fáciles como para por el largo. Un tamiz con una malla de 1 centímetro por 1 centímetro, eso pueden ser las metálicas o pueden ser esas de plástico que se consiguen en las agropecuarias, en la ferretería. ¿Y por qué? Porque para preparar la muestra necesito como mínimo 1 litro, ¿sí? Ese litro lo paso por el tamiz para sacar las partes más groseras, las ramitas, algún tronquito, para sacar esa parte más grosera y me quedo solamente con la que pasó por este tamiz y tengo que chequear la humedad. Como les dije, hoy chequeen con el puño, con el método del puño, donde aprieto y si se forma ese pancito, estaría, y si tengo la mano como húmeda, pero no mojada. Ahora, si chorrea agua, está muy húmedo, entonces tengo que dejar aurear, y si se me desgrana es porque está muy seco, entonces hidrato con un aspersor, sí, un aspersor. Y esa es la muestra que utilizo. Necesito más o menos un litro para poder, o menos, pero con 1 litro está bien. Esa muestra lo tomo de la pila. Si tengo una pila, tomen un poco de cada punto, de distintos puntos, tomen de 5 puntos, mezclan esos 5 puntos y ahí toman 1 litro. Si quieren, si es de una bolsa, bueno, mezclen bien todo y después sacan una muestra. También se puede chequear de las macetas, pero ella es destructivo, ¿no? Pueden tomar esa planta que puede tener algún problema, sacan descalzan, sacan la planta, sacan las raíces, toman el sustrato y descartan los primeros milímetros de la parte de arriba de la maceta, porque ahí es donde por ahí se puede concentrar sodio, se puede concentrar algo, entonces eso sacan y toman la parte de abajo. Pueden usar eso, y siempre compárense con otra planta que está bien. Esas serían las muestras que pueden ir evaluando. Pero acá, mi intención es que siempre chequeen los componentes y el sustrato que van a utilizar para enmacetar. Y en los pasos a seguir son sencillos, se coloca en un recipiente, bueno, acá yo peso como para asegurarme, pues 150 mililitros de agua es casi igual a 150 gramos, pero ustedes ya van a tener la marquita a 150, con una probeta o con alguna de esas jarritas de la cocina, colocan 150, colocan adentro del frasquito, ahí marcan, después colocan 180 y marcan, así que ustedes ya van a tener las marquitas, colocan agua destilada hasta 150, y de ahí van a ir agregando sustrato y mueven, agregan sustrato y remueven, y así van agregando de a poquito, no mucho de golpe, porque la idea es que el nivel del agua, con el sustrato bien saturado, vaya subiendo hasta los 180, ¿sí? Cuando llegan a ese 180 tiene que ser solamente el nivel del agua, no las burbujitas, porque van a ver que hay como unas burbujitas, esas burbujitas las sacan con la cucharita y que quede bien el nivel del agua y mezclen bien para que el sustrato se sature bien y ahí llegue bien al 180. Entonces, ahí van a agitar. Cuando llegó, entonces tenían 150 de agua, con el sustrato bien saturado van a llegar a 180, y ahí es cuando empiezan después a agitar. Nosotros en el laboratorio agitamos 10 minutos, pero con un agitador. Ustedes, ya sean son productores o algún asesor, no van a estar 10 minutos agitando con la mano, pero pueden agitar
entre 1 a 3 minutos. El tema, lo importante es que siempre hagan de la misma manera. Siempre agitan 1 minuto o siempre van a agitar 2 minutos, pero siempre háganlo de la misma manera porque así pueden comparar los resultados. No es lo mismo agitar 10 minutos que agitar 5 o agitar 1, porque los valores le van a dar distintos. Cuanto más agito, el valor va a ser más alto. O sea, el valor que a mí me va a dar el laboratorio es posible que sea 1,8 y a ustedes quizás con 1 minuto le va a dar 1 o cercano a 1. Entonces, es importante siempre hacerlo de la misma manera. Una vez que agitan, dejan reposar 10 minutos. Y ahí recién, y ahí recién colocan miden con el pHímetro o el conductímetro, introduciendo el electrodo en la solución. Introducen el electrodo, el pHímetro o conductímetro y lo miden. Estos son de mesada, estos están en los laboratorios, pero se consiguen pHímetros y conductímetros de bolsillo, que son estos chiquitos. Hay muchos valores, hay desde diferentes tipos de valores, hay disponibilidad, se consiguen, hay muy económicos que igual funcionan, lo importante es que nos dé el valor correcto. Hay hasta esos pHímetros que se utilizan para las piletas. Son económicos, bueno, le va a durar 1 año, le va a durar menos, pero funcionan. Son herramientas muy importantes, o sea, para el precio que tenga la solución que les da y las pérdidas que pueden llegar a tener, a la larga no es tan costoso. Hasta se pueden agrupar, no es necesario que cada productor tenga, pueden agruparse entre 5 productores y prestarse. Por el caso de Vinta, a las agencias, si tienen, colaboran y cada vez que el productor necesita, pueden ir y chequear el pH de la conductividad. Son instrumentos muy, muy útiles y que solucionan, en general, desde que estoy con el tema del sustrato, el 90% de los problemas es de pH y conductividad. El problema siempre es o que me vienen con las plantas cloróticas o que me vienen con las plantas con poco crecimiento, y al medir o me dan la conductividad muy elevada o me dan pH elevado. Y entonces estamos resolviendo un problema grave solamente midiendo previamente cada componente del sustrato y después chequeando durante, ¿no? Que ahora les voy a mostrar. Así que hay diferentes precios y no necesariamente cada uno tiene que tener, se pueden agrupar y comprar estos equipos, que es la única manera de medir pH y conductividad, es con alguno de estos equipitos, no hay forma casera, digamos. Me preguntan a veces las cintitas, sí, si tienen el ojo para medir con las cintitas para el pH, y ya saben, pues pasa con la cintita cada uno por el color, cuando son esos métodos con el ojo, como que cada uno es distinto, ¿no? Pero bueno, si ustedes siempre lo van a hacer con la misma cintita y siempre va a ser la misma persona que va a medir, también se puede. Pero lo importante es prevenir cualquiera de estos tipos de problemas. Y después, durante el cultivo, se encuentra el método de percolado, el método pull-through, que es un método que se utiliza mucho en Estados Unidos, también en Europa. Yo no lo inventé, sino que es algo muy práctico y que se usa mucho. Y lo bueno es que no es destructivo. O sea, la ventaja que tiene es que yo tomo una determinada cantidad de plantas al azar, que están saludables, que están bien, y plantas que no. En el caso de que quiero comparar a ver cuál es el problema. O si no, directamente tomo las plantas para hacer un chequeo, puedo hacer un chequeo semanal, puedo hacer un chequeo cada 15 días, todo depende del plan de fertilización que haya en la producción. Acá no solamente estoy midiendo al sustrato, sino que estoy midiendo a todo el combo, ¿no? Estoy midiendo al agua, estoy midiendo al sustrato y al fertilizante, porque ya es una planta que está en cultivo. Entonces, es una forma de ir chequeando y sobre todo controlando el plan de fertilización. La desventaja, que después ya no es una desventaja, ya desaparece cuando uno ya le tiene el ojo,
es que como eso es por lixiviación, yo necesito una determinada cantidad, un determinado volumen de agua para hacer la medición. Si tengo un volumen muy mayor, se diluye la concentración de sales. Y si tengo un volumen menor, se concentra. Entonces siempre yo tengo que buscar la misma cantidad, que lixivie la misma cantidad para poder ir comparando. Una vez que yo ya eso lo sé, ya sé cuánto tengo que agregarle agua para que lixivie esa determinada cantidad, ya deja de ser una desventaja y no hay problema. ¿Y esto por qué lo digo? Porque los pasos son los siguientes. Yo primero tengo que establecer qué día voy a hacer esta medición. Si va a ser después de un riego, si va a ser antes de una fertilización, quizás riego el lunes a la tarde y esto lo hago el martes a la mañana, antes del primer riego, o lo hago después del mediodía, antes del segundo riego, o sea, eso lo establecen ustedes. Lo importante es que siempre se haga de la misma manera, en el mismo, mantener esa rutina, y en el caso de que vayan a hacer el riego y después hacer la medición, sí tienen que esperar por lo menos una hora, 30 a una hora, como para que se drene bien y que no gotee nada para usar, para hacer esta medición. Pero lo ideal es quizás antes del primer riego o del segundo riego. Establezco cuándo, entonces lo que se coloca es simplemente un platito abajo de la maceta, un platito, alguna bandejita, algo que contenga el lixiviado. ¿Y cómo sé la cantidad de agua? Esta agua tiene que ser agua destilada, ¿sí? Es agua destilada, y cómo sé la cantidad va a depender del tamaño de la maceta, es decir, del volumen del sustrato que tenga la maceta, y del sustrato, porque hay sustratos que tienen mayor retención y otros que tienen menor retención. Entonces, no va a ser siempre la misma. En este caso particular, que es el ejemplo, son 100 mililitros aproximadamente en una maceta de 16 de diámetro para poder colectar 50. Yo lo que intento es siempre colectar aproximadamente esos 50 mililitros. Entonces, en este caso, con 100 colecto 50. Pero si son sustratos que retienen más, quizás tengo que poner 150. O si retienen menos, si es esos sustratos que tienen mucha corteza de pino, quizás con 60, 80 ya drena bastante. O sea, eso lo van a ir chequeando ustedes para saber exactamente la cantidad. Generalmente es un 100 y después el tamaño de la maceta. Si es un volumen más grande, capaz necesito 200 para poder juntar 50. Lo importante es siempre juntar esos 50 mililitros. ¿Por qué? Porque después yo lo voy a recolectar en un frasquito, en este caso un vasito precipitado, pero recolecto en algo chiquito. ¿Por qué? Porque después yo tengo que hacer la medición y el electrodo del conductímetro, del pHímetro, tiene que sumergirse. Entonces, simplemente por eso. O sea, depende del frasquito que también voy a usar para recolectar. En este caso, con 50 mililitros, el electrodo queda bien sumergido y puedo hacer la lectura. Pero si tienen un recipiente más grande, voy a necesitar más lixiviado. O sea, eso ya después ustedes lo van a ir viendo. Pero la idea es esa: juntar el lixiviado, que siempre se mantenga el mismo volumen, y que el electrodo se sumerja en su totalidad. Y ahí miden el pH y la conductividad. El pH, mido el pH como para ir controlando de que no esté teniendo problemas de pH altos o de pH bajos, como para ir viendo cómo puedo ir corrigiendo. Y con respecto a la conductividad, es más desde el punto de vista de la fertilización. Entonces hay una tabla ya estándar donde tengo distintos rangos, ¿no? Donde de 0 a 0,9, si me da ese valor de milisiemens por centímetro, bueno, es muy bajo, donde acá yo estoy requiriendo de nutrientes. No confundan esto con lo que yo le dije anteriormente, que tiene que ser menor a -1, porque eso ya es otra metodología y es para otra cosa. Esto, acuérdense que es durante el cultivo, y acá ya está involucrada la fertilización, el agua y el sustrato, ¿sí? Entonces acá lo ideal estaría entre 1 a 2,6, que sería en el caso de plantas en maceta, plantines,
y plantas sensibles a sales, ¿sí? Ahora ya, este valor normal entre 2,7 a 4,6 ya sería para plantas un poquito más grandes, ¿sí? Donde estaría la mayoría. Pero en el caso de las plántulas, los plantines hortícolas o florales, y podría estar rondando entre 1 a 2,6. O sea, estos son tablas que ya son estándar, y con esto ustedes se pueden ir guiando cuál sería el valor adecuado que hay que mantener durante el desarrollo del cultivo. Así que bueno, espero que, si bien fue una charla rápida, pero traté de poner los puntos más importantes que hay que tener en cuenta, tanto a la hora de elegir los componentes, de formularlos o de comprar. Y que hay que tener en cuenta el sistema que estoy utilizando, cómo riego, cómo fertilizo, quién va a regar, porque también no es fácil encontrar un buen regador, si hago bajo invernáculo, si hago fuera del invernáculo, en qué contenedor voy a utilizar. Entonces ahí defino según la altura las características físicas principalmente y químicas desde el punto de vista del requerimiento. Entonces tengo que ver cómo es nuestro sistema de cultivo y por lo tanto cuáles serían las propiedades adecuadas para el sistema. La porosidad de aire, los poros con agua, el pH y la conductividad, que son los 4 puntos más importantes a tener en cuenta. Así que bueno, espero que les haya servido. Y bueno, y ahí sí poder elegir los componentes adecuados y el sustrato adecuado. Así que bueno, espero que les haya servido y que lo implementen y que tengan en cuenta todo esto en sus cultivos, y que cuando entren a su invernáculo vean al sustrato con otros ojos y le empiecen a tener más en cuenta, y que también forma parte de ese sistema y es tan importante como todo lo otro. Es tan importante como la fertilización, y van a ver que cuando una planta está en un sustrato adecuado, y que el cual está relacionado a como riego, al agua, también se va a convertir también en una planta sana. Entonces, espero que les haya servido. Buenísimo, Lore. Vamos a pasar a hacer algunas preguntas, ¿puede ser? Bueno. Una pregunta acá que nos han hecho es, cuando trabajamos con contenedores grandes como ser macetas, o cuando trabajamos con contenedores chicos como ser las bandejas, ¿qué ventajas y desventajas tenemos? Si bien algunas cosas ya los dijiste, pero como para redondear. ¿Y qué tendríamos que tener en cuenta respecto a las desventajas? No, es lo que les comentaba hoy. Macetas con alturas altas tiene que tener sustrato con mayor retención de agua, ¿sí? Sin dejar de lado la aireación, que es importante. Tiene que haber aireación. Pero también tiene que haber una cierta retención, porque la misma presión atmosférica va a hacer que haya mayor drenaje. Y con respecto a las macetas más chiquitas, por la altura que tiene que tener más aireación, pero también tiene que haber retención, ¿sí? Es solamente la relación de uno con el otro. Desventajas no hay si se maneja bien. O sea, no. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta la especie y los requerimientos que necesito, y haciendo un buen manejo, usar sustratos no es una desventaja, al contrario, es una ventaja, porque no utilizo el suelo, las condiciones en las que se desarrolla la planta son óptimas. Después, cuando uno hace un trasplante, ya va con un ambiente húmedo, no sufre estrés al trasplante, pero no, el sustrato forma parte de ese manejo, es un todo, no está solito, digamos. El sobreriego también influencia en el sustrato con mucha retención de agua hace que haya menos oxígeno, al haber menos oxígeno aparecen las enfermedades, o sea,
es un conjunto, digamos, que hay que tratarlo como tal, y eso es el manejo del cultivo. Esta otra consulta. Cuando uno usa cascarilla de arroz como sustrato, ¿qué diferencia hay entre la cascarilla cruda o la carbonizada, digamos? ¿Es una cuestión de estabilidad nomás? La cascarilla de arroz es más estable que la natural, la cruda. Y al carbonizar incrementa la retención de agua. Entonces tengo más retención de agua que la natural. Las dos se pueden usar teniendo en cuenta que quizás con la natural no es tan estable, se puede degradar más rápido, pero bueno, se pueden usar en ciclos más cortos, y la que está carbonizada, como es más estable, se puede utilizar en ciclos más largos, y con mayor, tiene un poquito más de retención de agua. En cuanto a la concentración de sales, bajan las dos, y las dos aportan aireación, solamente que una retiene un poquito más de nutrientes que la otra. De hecho, hay sustratos que están casi formulados por un 100% de cascarilla de arroz carbonizada, porque justo dan ese equilibrio para el sistema que se esté utilizando. Otra, Lore. Tenemos una consulta sobre el compost de residuos sólidos urbanos y el peligro de presencia de metales pesados. Sí, bueno, ese ejemplo que yo le di del compost de residuos sólidos urbanos se utilizó en ornamentales, no se utilizó en hortalizas ni en comestibles, digamos. Eso sí, ese tipo de compost para emplearlos, ya sea como enmienda o como sustrato, y van a producir comestibles, eso hay que chequear antes los metales pesados y también toda la parte microbiológica para poder usar. En este caso se utilizó para plantas ornamentales, que después eso va al suelo, o a un jardín. Pero bueno, en ese caso particular no me di, sino que era de un convenio donde se midió este residuo, se evaluó este residuo. Lore, respecto a compost, el tiempo para preparar compost y usarlo como sustrato. Si bien depende un poco de los materiales, ¿qué nos podés decir de eso? Eso varía mucho, depende del material que se emplee. Por ejemplo, un compost de corteza de pino puede tardar hasta 6 meses en llegar a ese producto final. En cambio, hay otros materiales que tardan menos. Lo que hay que tratar es que inicialmente haya una relación de carbono-nitrógeno aproximadamente entre un 20 y un 30. Y después eso va a ir disminuyendo para lograr un compost con una relación de 10, 15, 16, más baja. Después de que durante el proceso tiene que haber una buena aireación, una buena oxigenación, y también mantener una humedad entre un 40 y un 50%. Eso se logra a través de los volteos también. Esos volteos ayudan a oxigenar, ayudan a que la humedad vaya a todo el sustrato, y también la temperatura, que tiene que elevarse hasta 60, 70%, hasta 70 grados, para eliminar patógenos y semillas. Depende del material, hay veces que en el primer, segundo día ya sube la temperatura. Entonces ahí hay que voltear. Para esos volteos ayudan a que todo llegue a esa temperatura. Si yo dejo sin voltear, es posible que en el centro sí se composte o sí levante temperatura y hasta corro riesgo de que se queme, que se carbonice, pero todo lo que está alrededor no se compostó. Entonces, los volteos son sumamente importantes porque es lo que va a mantener todos esos factores, aireación, agua, temperatura, ese es el manejo que se le da. Entonces, hay veces, inicialmente los volteos son son varias veces por las temperaturas que se elevan, y después empiezan a disminuir por las temperaturas empiezan a bajar. Yo por más que voltee, como ya todo se degradó, entonces no tengo que volver a
a voltear, sino que puedo hacerlo cada 15, 20 días o más. Y después sí, cuando empieza a disminuir, voy a notar que empieza a disminuir el volumen porque todo se va degradando, y ese compost final yo no voy a identificar de qué provino, o sea, cuál era el material original. Va a ser algo oscuro, con un aroma a tierra, no tiene que tener un feo olor, una coloración oscura, y casi que no me tengo que dar cuenta de cuál fue el material original. Y los tiempos dependen de ese material. A veces pueden tardar 2 meses, a veces pueden tardar 6 meses. La corteza de pino pues tiene mucha lignina, es más lenta, igual se le incorpora nitrógeno en forma química o orgánica, pero bueno, esa relación nitrógeno y carbono es importante. Si tengo mucho carbono va a ser más lento también. Pero si mezclo con otro componente con mayor cantidad de nitrógeno, el proceso se hace un poquito más rápido. Tampoco tengo que tener más nitrógeno y carbono, porque ahí ya hasta se puede, empieza a liberar mucho amonio, y ya pierdo nitrógeno por volatilización o por lixiviación. Entonces hay que encontrar ese equilibrio como para que haya un proceso adecuado. Pero los tiempos dependen mucho del material original. Buenísimo, Lore. Tenemos muchos agradecimientos y felicitaciones por lo enriquecedor y por la claridad de la charla. Así Bueno, que, bueno, me alegra. Espero que lo apliquen, porque eso es lo que más me interesa, que usen todas esas recomendaciones, esos consejos. buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Lorena. Te dejo acá con Vero. Gracias, Lore. Bueno, gracias a ustedes por invitar, y bueno, siempre acá dispuesta, Bueno, no hay ningún agradecemos también a problema. todos los que estuvieron presentes escuchando. Bueno, obviamente después lo pueden volver a ver. Y que también para decirle a los que están conectados que estén atentos, que vamos a empezar a hacer otro tipo de charlas. Creemos que una de riego pronto, así que también los invitamos a todos los que están escuchando. Así que gracias, Lore. Bueno, Un abrazo y listo. espero vernos pronto. Muchas gracias a todos Sí. por conectarse. Chao, chao. Chao, chao.